Hola a todos, me dispongo en este vídeo a reseñar el tercer libro del año, la tercera novela, esta vez escrita en español, que es La isla bajo el mar de Isabel Allende. La verdad, este libro es el que más me ha gustado de los tres que me he leído hasta el momento en este año. Es el que más emoción me ha transmitido. Y el contexto histórico es especialmente lo interesante. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en lo que actualmente es Haití y la República Dominicana, en realidad la isla de la Española en el Caribe, donde hay muchísimos esclavos y es un periodo de revoluciones sociales. En Europa se está dando la Revolución Francesa, posteriormente viene Napoleón y allí en la isla de la Española vemos una división entre lo que es actualmente Haití. Hay muchos esclavos que vienen de África, hay miles y miles de esclavos, el 95% de la población. Y luego están los Grand Blancs, los franceses, también de otras nacionalidades, pero especialmente franceses, que tienen sus plantaciones de azúcar. Y están los Petit Blancs, son otros blancos que no tienen esclavos, que son de clase más inferior que los Grand Blancs, los grandes blancos. Y es una época de revueltas de esclavos contra los amos, pero también de muchos vaivenes. Los esclavos toman el poder durante unos años, bueno, los esclavos, un general que gobierna a los esclavos y luego vuelven a ser derrotados por Napoleón. Este es el contexto histórico de esta novela. ¿Y de qué trata? Trata de eso, trata de una mujer que se llama Zarité, Tete, que es una esclava, y que a veces habla ella, porque en algunos capítulos se establece la primera persona, va alternando la primera persona y la tercera persona, el punto de vista. Cuando vemos que se impone la tercera persona, pues se nos describen otros personajes, como otros esclavos que acompañan a Zarité, a Tete. Tete se la llama coloquialmente, como a otros blancos también. Hay un señor blanco que es el dueño de un francés, que es el amo, el dueño de esta esclava, que no es tan malo, tiene un pensamiento bastante retrógrada, pero no es de los que castigan físicamente a los esclavos, tiene cierta conciencia, es hasta cierto punto soñador, es un personaje complejo. Aunque es cierto que a medida que pasan las páginas se le va cogiendo un poco más de antipatías hacia este personaje blanco. Y básicamente en la novela vemos los pensamientos, los sentimientos de la esclava negra, Zarité, y cómo interactúa con el mundo en el que vive, mientras que se van produciendo revueltas sociales, revueltas de esclavos, y vemos también, pues en la novela se menciona bastantes personajes, algunos personajes históricos, no bastantes. Hay un personaje histórico que fue Macandal, que fue un esclavo que fue líder que fue líder, fue un esclavo líder de manera simbólica, porque lo mataron al poco tiempo de rebelarse, que huyó de la esclavitud en la isla, se refugió ahí en un bosque y lideró una revuelta social, luego acabó en la hoguera, pero se le atribuyeron históricamente poderes sobrenaturales por la confianza que tenía. Y ese es un personaje que existió, Macandal, un reverde. Luego también hay otro personaje, es Toussaint, que viene del francés, pero este personaje es más importante si cabe, porque fue dictador del país durante 8 años, hasta que vino Napoleón, y Napoleón veía que estaba en peligro su poder en América, y bueno, lo aprisionó y murió de hambre y murió de sed. Y de nuevo volvió Napoleón, pero parecía que iban a ganar los esclavos, pero había también bastantes vaivenes, muchas guerras, muchas revueltas, que luego acabaron algunas en saco roto, y vemos como el personaje femenino, con todas sus historias, porque el libro de la novela tiene varios culebrones, no sabemos quién es el hijo de quién se relaciona mejor con quién, varias amistades y enemistades que van y vienen, cómo evolucionan los personajes. Desde un punto de vista sentimental
emocional. Es un libro que sí que te puede transmitir. Yo me sumergía en la historia, en la vida de estos personajes. Tiene descripciones al principio, especialmente muy poéticas, en lo referente al terreno sexual o erótico. Por ejemplo, había una descripción de un acto sexual entre una esclava y un señor, bueno, una esclava, una mulata y un señor blanco, descrito de una manera muy, muy elegante, como los dos personajes se enamoran, son dos personajes secundarios, y tiene... Isabel Allende escribe bien, escribe de una manera sencilla, es muy sencilla. Yo puedo estar completamente distraído, yo puedo estar a veces mirando las musarañas, pero como no enrevesa mucho la historia, no es realmente de los 3 libros que he leído es el más sencillo que he leído en cuanto al estilo. Por eso también me ha gustado, porque hace que mi mente se concentre más al principio y que pueda terminarme el libro con la sensación de haber entendido realmente la historia, de haber seguido el hilo conductor en ese sentido. Es un libro que recomiendo, si bien no es perfecto, creo que en la segunda mitad del libro aburre un poco más. Uno pide más intensidad, más emoción, uno pide que pasen cosas diferentes. En la segunda mitad no me ha gustado tanto, me ha gustado más la novedad de la primera mitad del libro, cómo se nos presentan los personajes. Pero no está mal. Es el primer libro de la autora, creo, y quizás el siguiente libro que me lea de la autora sea La Casa de los Espíritus, pero lo leeré pasadas unas semanas, porque me apetece ahora leer un poco de novela negra, leer algo un poco más intenso realmente. Y voy a leer a Delphine de Virar, que es una autora francesa con Nada se opone a la noche, que va a ser el siguiente libro que voy a reseñar a continuación. Que voy a reseñar en unos días, en 4 o 5 días, no sé exactamente. Pero quiero leer algo un poquito más intenso, un poquito más truculento. Realmente mi mente me pide eso ahora. Voy alternando estas lecturas. Y nada, eso es todo. Lo recomiendo. Mejor libro de lo que llevo de año, que no es mucho. La isla bajo el mar.